pero ahora no puedo hacer nada. Está congelado mi pantalla. Marina de Guadalupe se está presentando. A ver, pasa el siguiente slide. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo no tengo acceso acá, pero vamos a hacerlo. Bueno, el primer slide lo tiene donde le estoy explicando que el globo ocular simplemente es una transmisor de materiales luminosos. Siguiente slide, nervio óptico, ¿cierto? El nervio óptico está compuesto por diferentes porciones, iniciando en la parte posterior del globo ocular está la papila óptica o disco óptico y tiene la porción orbitaria del nervio óptico. Luego viene el tracto óptico, que es quien va a llevar la información hasta el quiasma. El quiasma óptico es parte de ese trayecto del nervio óptico. La cintilla óptica que lleva la información desde el quiasma a los cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado, las radiaciones ópticas que vienen desde el cuerpo geniculado hasta la corteza occipital. Y finalmente está la corteza occipital. Siguiente, la anatomía. Tenemos que el nervio óptico tiene sus porciones intraocular, que es la papila, intraorbitaria, intracanalicular e intracraneal. En su porción posterior, por las arterias gliales oftálmicas. El disco óptico, como les expliqué hace un momento, viene a ser la convergencia de los axones de las células ganglionarias y constituye la salida del ojo. A ese nivel tiene 1.5 milímetros de diámetro y es lo que se conoce como la mancha ciega. Cuando uno hace un campo visual, hay un punto que no tiene representación, se llama mancha ciega porque no tiene fotorreceptores. Está ubicado a 3 o 4 milímetros nasalmente la fovea central, por la mácula, e está irrigado por los vasos coroideos y ramas de las arterias ciliares cortas. La porción orbitaria de este nervio óptico ya tiene 20 a 30 milímetros de longitud, está dentro de la órbita, salido de la órbita, y su diámetro aumentó a 3 o 4 milímetros. ¿Por qué? Porque a este nivel las fibras ya están mielinizadas, están rodeadas de dura madre, pía madre y aracnoides. Este nervio óptico orbitario sale de la órbita a nivel del canal orbitario, y ahí su diámetro sigue aumentando, está a 4 milímetros de diámetro. Ambos nervios ópticos saliendo de la órbita van a converger en el quiasma óptico, y en la porción intracraneal, o sea, saliendo del agujero senoidal, que tiene 10 milímetros de diámetro. Una vez que salen de la órbita, se van a dirigir hacia la zona quiasmática. La zona quiasmática es donde se cruzan las fibras de la retina nasal. Y está con la hipófisis y el tercer ventrículo. ¿Por qué es importante esto? Vemos a Fico que tiene una coloración azul, digamos el nervio óptico de un ojo y del otro ojo, el derecho y el izquierdo, tienen una segmentación longitudinal con dos colores que son esquemáticos. Si vemos el globo ocular izquierdo, que está a nuestra izquierda, tenemos que el campo visual temporal está hacia nuestra izquierda, mirando de frente, en nuestro campo visual temporal. Ese campo visual, los objetos que estén situados al lado izquierdo de nuestra cabeza, van a impactar en la retina del sector nasal, o sea, se cruzan. Y esa retina del sector nasal, todas las fibras ganglionares de esa retina nasal, cuando llegan al quiasma, van a cruzar al otro lado. Mientras que las fibras de la
retina temporal, la que está mirando, que está a nuestra derecha de la cabeza, hablando del ojo izquierdo siempre, esa retina temporal, las fibras ganglionares no se van a cruzar. Por lo tanto, en el quiasma se van a encontrar las fibras temporales de un ojo, del mismo lado, y las fibras nasales del ojo del otro lado. Ese es el cruce que va a ocurrir. La importancia del quiasma óptico es que está íntimamente relacionado con la hipófisis y el tercer ventrículo. Perdón. Del quiasma óptico sale la cintilla óptica, que va desde el quiasma hasta el cuerpo geniculado lateral. Esta cintilla óptica tiene dos tipos de fibras, las visuales y las pupilomotoras. Las fibras visuales están constituidas por las fibras retinianas cruzadas del ojo del otro lado, como hemos visto, y también por las fibras no cruzadas de la retina temporal. Suena confuso, pero si lo entendieron como les expliqué, es mucho más fácil. Las fibras nasales son las que se cruzan. Y las fibras nasales son las que reciben la información del campo visual del otro lado. Las fibras nasales del ojo izquierdo están recibiendo información de lo que está viendo nuestro ojo izquierdo en su lado izquierdo, mientras que las fibras nasales del ojo derecho están percibiendo la información del campo visual del lado derecho de nuestra cabeza, visto por el ojo derecho. De ahí llegan estas fibras de la cintilla óptica, llegan al cuerpo geniculado lateral. Aquí ya es la primera sinapsis. Así la terminación de todas las fibras y hacen sinapsis en 6 capas. Las del ojo al mismo lado se hacen sinapsis en las capas 2, 3 y 5, mientras que las fibras del lado contralateral hacen sinapsis en las capas 1, 4 y 6. Y para a este nivel, las fibras que llegan a los cuerpos geniculados rotan 90 grados. O sea que las fibras de la retina que vienen del sector superior de nuestro ojo las inferiores van a salir superiormente. Es el cuerpo genicular lateral, que viene a ser, su ubicación es en la parte posterior del tálamo, pero equivale a un procesador de imágenes de una cámara digital, porque va a ser una especie de digitalización, va a interpolar circuitos en las neuronas y obtiene una imagen con mayor resolución. De los cuerpos niculados salen las radiaciones ópticas que van hacia la corteza occipital. Las superiores, como hemos visto, que rotan 90 visual inferior, mientras que las fibras que salen inferiormente o llegan a esas radiaciones están llevando las fibras o las neuronas del campo visual superior, mientras que las fibras centrales llevan las fibras de la mácula, que es la visión central. Finalmente llegamos a la corteza occipital, donde se va a producir la integración visual. Esta corteza occipital básicamente está localizado en las circunvoluciones de la fisura calcarina. Allí llegan las radiaciones ópticas en diferentes formas y posiciones, no tiene sentido tratar de entenderlas. Lo que sí es que hay dos zonas, las zonas paraestriadas, o 18 y 19, 18 Brodmann, y las preestriadas, 19 Brodmann. Estas áreas paraestriadas y preestriadas son áreas de asociación bilaterales y constituyen las percepciones visuales complejas, tales como color, dirección de los objetos y movimiento. Las lesiones a este nivel van a producir lo que se llama agnosia visual, que es la incapacidad para reconocer objetos y colores. Si entendemos entonces que el nervio óptico lleva la información de nuestro campo visual, que es lo que está delante de nosotros, hay zonas que van a estar conservadas, y veremos las imágenes nítidas. Hay zonas que están un poco dañadas y veremos oscuras, si pueden diferenciar bien los objetos. Y
zonas muy dañadas que no veremos absolutamente nada. Esta imagen. Nuestro campo visual aquí nos muestra 3 o 4 tipos de características visuales, muy claras hasta ausentes. Por lo tanto, si este nervio óptico es el que lleva la información, veamos qué tipo de problemas puede sufrir. Entonces, de la pila, o problema, el papiledema, la neuropatía isquémica anterior o noya y la neuritis óptica. El papiledema, como su nombre lo dice, es un edema de papila, una hinchazón del disco óptico. Y su etiología siempre es aumento de la presión intracraneal. Usualmente cursa sin pérdida de la visión central. Este papiledema puede deberse a tumores con aumento temprano de la presión intracraneal o tumores con aumento tardío de la presión intracraneal. Los tumores más frecuentes que se asocian con aumento rápido y temprano de la presión intracraneana son los tumores del cerebelo y los tercer ventrículo. ¿No? Vemos acá una papila con bordes borrados, elevados, hinchada. Papiledema, bordes no definidos, papila hinchada, levantada. Y como decíamos, había tumores con aumento tardío de esta presión intracraneal, que son los tumores de la base del cráneo, los tumores del tallo o glioma continuo y los supratentoriales. Lo importante es que el 60% de pacientes con un tumor cerebral van a ser papiledema. Por lo tanto, es importante saber que los neurólogos nos van a pedir información de nuestro fondo de ojo para decirles hay o no hay edema de papila, porque el 60% de pacientes con tumor cerebral lo van a tener. Este papilema es inusual en niños por un cierto tardío de los fontanelos. Usualmente el papilema es bilateral. Hay un síndrome raro que es el de Foster-Kennedy, en el cual es al revés, hay un tumor en el lóbulo frontal y este va a producir compresión directa del nervio óptico, aumentando la presión intracraneana y después el papilema. ¿Qué signos tendremos en un papiledema? Bordes borrados, elevados. Es más notorio en los márgenes superior e inferior. Las fibras nerviosas que llegan a formar esta papila se van a ver estriadas, no lo vemos nítido acá. Hay hiperemia del disco y puede cruzarlo con palidez. Esto ya está en una zona un poco más avanzada. La zona superior está hiperémica y después se empieza a poner un poco más pálido. Hay dilatación capilar y venosa. Acá se observa la dilatación venosa, claro. Hay hemorragias en el disco, hemorragias de la retina peripapilar, o sea, alrededor de la papila, con un signo característico que es la ausencia del espontánea del pulso venoso. Cuando uno hace un fondo de ojo, mira el centro de la papila y va a haber un latido, que es el pulso venoso espontáneo. Cuando hay edema de papila, este pulso desaparece. ¿Qué síntomas da? Bueno, un síntoma negativo es que no hay pérdida de la visión central, pero sí hay un oscurecimiento transitorio de la visión que dura entre 5 a 30 minutos. Acá ya tenemos pequeñas hemorragias del disco, hemorragias peripapilares, bordes borrados, hemorragias peripapilares, dilatación capilar y venosa, bordes borrosos. La segunda entidad nosológica que puede alterar la papila es la noia, neuropatía óptica isquémica anterior. Esta neuropatía usualmente se presenta en mayores de 50 años, con una pérdida de la visión indolora y precoz. Usualmente se da al despertar por la mañana, la gente despierta y dice, no veo. Y el 70 o 80% de pacientes, este no ver, lo refiere como un defecto altitudinario inferior, o sea, la mitad del cuerpo de ojo no la ve, o en forma arqueada del campo visual. Hay alteración en la percepción de colores que se llama discromatopsia, y hay lo que se llama el defecto pupilar aferente, DPA, que consiste en una desafección que cuando uno ilumina la pupila, el reflejo normal es que hay una contracción del esfínter, se produce una miosis, pero inmediatamente empieza la miosis y se dilata, se queda más o menos fija. Ese es el DPA.
En esta neuropatía óptica isquémica anterior hay hinchazón, palidez, rara vez hay hiperemia, las hemorragias peripapilares son muy frecuentes, hay estrechamiento de las alveolas peripapilares, es más común en pacientes con hipertensión arterial, y después de 3 semanas que no se ha resuelto esta neuropatía óptica isquémica anterior, se produce la atrofia óptica total de la pupila. ¿Qué produce la noia? Pues hay dos grandes grupos, las causas arteríticas y no arteríticas. Arterítica, como su nombre lo dice, es la arteritis de los gigantes. Mientras que la no arterítica tenemos vasculitis, migraña, anemia o cirugía previa de catarata. Según la causa arterítica, que es la arteritis de células gigantes, la causa viene a ser un engrosamiento inflamatorio y trombosis de la microcirculación alrededor de la cabeza del nervio óptico. Se da a mayores de 70 años, hay una pérdida severa de la agudeza visual y sin tratamiento, que es básicamente a base de corticoides, el 65% desarrollan bilateralidad. Se asocia mucho con cefalea y el síntoma característico es la claudicación mandibular. Quiere decir que el paciente empieza a masticar y el dolor a nivel de la articulación temporomandibular es tan intenso. Las arteríticas constituyen el 90 a 95% de las neuritis ópticas en mayores de 50 años. Su posible etiología es una insuficiencia vascular. Se da más frecuente en sexo masculino, pacientes de edad avanzada, con hipertensión arterial o síndrome de hipercoagulación. Las vasculitis como actividad propia de las novias, las más frecuentes son lupus, pericarditis nodosa y otras enfermedades de tejido. El segundo grupo o causa son las migrañas, que se dan usualmente en mayores de 30 años, generalmente unilateral. Un tercer grupo son las anemias severas, que cursan en forma bilateral, simétrica y en personas de edad media 40 a 60 años. Y finalmente, el antecedente previo de una cirugía de catarata semanas antes, de etiología desconocida, o sea, la fisiopatología no se conoce, pero se presentan noyas en estos pacientes. El tercer gran grupo de patologías que afectan a las papilas son las neuritis. Las neuritis ópticas, en estas encontramos que la agudeza visual puede estar normal o reducida, la visión de colores puede estar normal o reducida, y lo característico es un escotoma central, la pérdida central de la visión, con DPA y posible palidez e hinchazón. En gente más joven, entre 20 y 50 años, más en mujeres, por lo general es monocular, y la pérdida de la visión se instala a partir de horas a días, no es instantánea. El 90% de casos tienen un escotoma central, hay alteración de la percepción de colores, sobre todo los rojos, y hay un dolor periocular en días previos con los movimientos oculares. El 80% de pacientes con neuritis óptica retrospectivamente mencionan que sí, tenían un dolor en los ojos cuando los movían, 2, 3, 4 días antes de que empiece el cuadro neurítico. Tienen DPA por disminución de la conducción, hay papilitis o hinchazón del disco óptico en el 40% de pacientes. Sin embargo, la recuperación es espontánea y la mayoría se dan en semanas a meses. ¿Qué produce la neuritis óptica? La primera gran causa idiopática, no conocemos la causa. Sin embargo, en la esclerosis múltiple, la neuropatía, la neuritis óptica es el primer síntoma, el 20% de pacientes con esclerosis múltiple. También se ve en infecciones virales en niños como sarampión, paperas o herpes. En las granulomatosas, fiebre a la cabeza, sífilis, sarcoidosis y otras más raras, sinusitis o enfermedades paralizantes como Guillain-Barré. ¿Con qué deberíamos hacer un diagnóstico diferencial de la neuritis óptica? Con la neuropatía óptica isquémica anterior, en la cual hay una pérdida brusca de la visión central por falta de flujo sanguíneo en el nervio óptico. La neuritis óptica no es tan brusca. Otra entidad con la que hay que diferenciarlo es la neuropatía hereditaria óptica de Leber, que hay una pérdida subaguda, indolora y bilateral de la visión central, pero hay un componente hereditario materno. Otra
entidad que hay que diferenciar es la compresión del nervio óptico y causas más raras son las deficiencias nutricionales, enfermedades tóxicas, alcoholismo, metástasis, leucemia. Si vamos más allá y ya salimos de los nervios ópticos que han salido de la órbita, llegamos al quiasma. Y en el quiasma tenemos que el campo visual temporal, como les expliqué, se va a interpretar a nivel de las fibras de la retina nasal de cada ojo. Y estas se van a cruzar. Por lo tanto, una lesión del quiasma va a producir un defecto bitemporal del campo visual, porque las que se cruzan son los campos visuales temporales. Y el defecto no cruzar el meridiano vertical. Entonces, este esquema que tenemos aquí en colores es básicamente la interpretación de todas las lesiones que pueden haber en el trayecto del nervio óptico, ¿no? Hemos visto que el campo visual nasal del ojo izquierdo está interpretado en rojo y llega a la retina temporal. Las fibras de la retina temporal no se cruzan, pero se encuentran con las fibras de la retina nasal del ojo derecho, que está interpretando el campo visual temporal. Entonces, las lesiones en el quiasma son hemianopsias o lesiones bitemporales. Los efectos son las fibras temporales. El 25% de tumores cerebrales se localizan en el quiasma. Y de estos, la mitad dan síntomas, que pueden ser visuales, alteraciones del campo visual, y endocrinológicas, alteración del tercer ventrículo. En la hipófisis tenemos cefalea, impotencia, menor deficiencia gonadal o tiroidea o adrenal. ¿Qué signos y síntomas tenemos en lesiones quiasmáticas? Con respecto al campo visual bitemporal, que respetan el meridiano vertical, hay difusión endocrina, la agudeza visual puede estar normal o reducida, las pupilas están normales, rara vez hay papiledema y el nistagmus es inusual. Causas frecuentes de lesiones quiasmáticas tumorales: adenoma pituitario, gliofaringioma, meningioma senoidal, glio metacraneal, cada uno con sus características propias. Menos frecuentemente tenemos ya no tumorales como el mucosel sinusal, que se interpreta con historia de sinusitis a repetición. Tenemos los aneurismas supracelares, tenemos compresión por dilatación del tercer ventrículo en los tumores pineales y el síndrome de silla turca vacía que se asocia con pseudotumor cerebral o inflamatorio. De allí salen las radiaciones ópticas. El tracto óptico de radiaciones ópticas cerebral más o menos tiene la misma interpretación. Todas ellas cursan con agudeza visual normal o reducida, los colores pueden estar alterados, los defectos son del mismo lado, pero no del mismo tamaño, son incongruentes. En DPA, 80% de pacientes, rara vez hay palidez de papila, y los más frecuentes que afectan esta zona posterior son granulofangiomas, tumores de hipófisis que van hacia la parte posterior, aneurismas o enfermedades desmielinizantes. Si nuestro campo visual es el que está alterado en su transmisión hacia el córtex vital, la forma de estudiar las lesiones de este nervio óptico es estudiando el campo visual. En la práctica médica general, no especialista, el campo visual por confrontación es lo que van a tener que hacer cuando estén en sus serums, un paciente en emergencia, y quieran ver que en verdad el paciente no ve alguna de sus porciones de su campo visual. Entonces se le hace mirar con un ojo la parte de nuestra cara y con las manos se le va mostrando objetos o simplemente los dedos en las diferentes posiciones del campo visual. El paciente dirá si lo ve o no lo ve y tenemos más o menos graficado mentalmente qué parte de su campo visual es el que no está bien. Se llama campo visual por confrontación. Una forma un poco más especializada de medir el campo visual son las campimetrías computarizadas, en las cuales vamos a tener imágenes con tonos de grises o tonos de colores, donde las zonas más oscuras son las más dañadas y las más claras las más normales.
Estos, este, esta alteración del campo visual se manifiestan de acuerdo al nivel de lesión. Si hay una lesión a nivel del nervio óptico, va a haber una amaurosis del mismo lado del ojo dañado. Si la lesión se produce en el quiasma, tendremos la anemia bitemporal, es el campo visual temporal del ojo izquierdo y el otro es el campo visual temporal del ojo derecho. Si vamos al tracto óptico, tenemos una hemanopsia homónima izquierda, pero incongruente. Es más grande el compromiso en un lado que en el otro ojo. Y si nos vamos más allá en el tracto óptico, vamos a tener cuadrantopsias incongruentes. Y en la parte posterior tendremos imágenes mucho más abigarradas que lo que estamos viendo en este esquema, ¿no? Ya no va a tener una imagen clara. La lesión que se presenta en un campo visual se denomina escotoma. Entonces, la zona negra que se ve en este campo visual es un escotoma absoluto. Las zonas grises son escotomas relativos y las zonas blancas son zonas, si estuviera completamente normal, serían normales, pero tienen cierta disminución. Entonces, hay disminución en la sensibilidad de este campo visual inferior. Este examen del campo visual lo encontramos con este equipo que es el campímetro, que es una semisfera que emite puntos luminosos en su interior y el paciente con un pulsador va marcando donde ve los puntos. Pero la máquina trata de contar si el paciente está falseando la información, envía falso positivo, falso negativo. Eso da una idea si el examen ha sido bien hecho o no. ¿Cómo podemos encontrar los efectos del campo visual en patología de nervio óptico? Se llaman escotomas. Puede ser central, secocentral, arqueato, arcuato y altitudinales. Escotoma central, como su nombre lo dice, es una zona central negra que no se visualiza. Es característico de las neuritis ópticas y se da por compresión del nervio óptico. Otro escotoma central, una mancha central en nuestro campo visual. Otra forma de presentación es en forma secocentral, o sea, un área ciega alrededor de la visión central que está conservada. ¿Y con qué lo asociamos más? Con neuropatía óptica tóxica, con la neuropatía óptica de Leber o PIT de nervio óptico, que es un cierre incompleto a nivel del periodo embrionario de formación del nervio. Este seco central, el ojo derecho, el centro está libre y al costado tiene la mancha. Otra forma de presentación son los arcuatos o arqueados, como vemos en este gráfico, y se origina por un defecto en las fibras nerviosas de los cuadrantes, superior o inferior. No es la totalidad del hemicampo. Aunque lo asociamos con neuritis óptica, neuropatía óptica isquémica anterior o glaucomas de ángulo abierto. Otro escotoma arcuato en la zona inferior del campo visual. Aquí a la derecha vemos un arcuato que se está complicando con mayor compromiso altitudinario, pero inicialmente es un arcuato. Y el otro tipo de efectos son los altitudinales, quiere decir que afectan los campos o superiores o inferiores, pero cruzan la línea media, no respetan la línea media. ¿Qué entidades lo tienen generalmente? Las neuropatías ópticas isquémicas, la compresión de la porción intracraneana del nervio óptico. Como hemos visto, la mayoría de los problemas que lesionan o alteran la vía óptica son las tumorales, pero hay otras causas que no se asocian a la compresión, por ejemplo, las enfermedades desmielinizantes, inflamatorias como la aracnoiditis optoquiasmática, la enfermedad vascular oclusiva, aneurismas de la carótida interna o aneurisma de la arteria cerebral anterior. Los efectos en el campo visual, del campo visual en el quiasma son, como vimos, en bitemporal, que no cruza la línea media y la huesa visual está conservada. Nuevamente regresamos a este esquema, que si ustedes lo logran internarse en él, van a entender todo donde le digan lesión a tal nivel, ya saben de qué se trata, o le dice un campo visual que tiene compromiso de tal parte, ya saben dónde lo pueden ver. Lo mismo estamos viendo, hace un momento lo vimos, los niveles segmentados de lesión,
dan diferentes tipos: amaurosis, hemorragia temporal, hemorragia homónima izquierda, cuadrantopsias. Los efectos del campo visual en el tracto óptico son efectos homónimos, del mismo lado, respetan la línea media y pueden ser incongruentes. Tracto óptico, del mismo lado, incongruentes. Los efectos del campo visual en lesiones del cuerpo geniculado lateral son, si las lesiones están en el lóbulo temporal, va a ser homónima, incongruente y densas en el área superior del campo visual. Si las lesiones están a nivel del lóbulo parietal, la menopsia va a ser también homónima, pero más congruente y densas en el área inferior del campo visual. Es por la rotación. Lo mismo. Finalmente llegamos a la corteza occipital. La corteza occipital, los defectos en la corteza occipital son totalmente abigarrados, en forma de herradura, de tablero de ajedrez, forma de cerradura. Aquí ya no hay el patrón se pierde por completo. Algunos lo describen que es una náusea lateral. Cuando vean una y las lesiones en la corteza cerebral, como vimos en un momento, da la ceguera cortical, pero con reflejo pupilar normal, porque a ese nivel no se da la integración pupilar. Y también cursan con un defecto altitudinal, la mitad superior, homónimo, o sea, mismo lado, y bilateral. Y eso es lo que quería transmitirles en general. Y como resumen es que las lesiones que afectan al nervio óptico van a producir alteraciones en el campo visual. De saber cómo está constituida la vía óptica, podremos entender qué nivel de lesión nos va a dar qué tipo de efecto. Ya si las causas son tumorales, cuáles son los más frecuentes, eso van a tener que organizarlo. Y cuáles son los síntomas que presentan inicialmente unos y tardíamente otros. El tratamiento en todos los casos inflamatorios son corticoides en dosis de 1 miligramo por kilo de peso más o menos, pero trabajamos en conjunto con los neurólogos, básicamente. Les damos apoyo porque nosotros no vamos a poder tratar los problemas intracerebrales, pero sí vamos a ayudarlos en la interpretación y van a poder encontrar la correlación entre la sintomatología del paciente, la interpretación del campo visual y ellos que busquen la lesión tumoral donde puede estar. Y así también nuestro fondo de ojo les ayuda para saber si su cuadro de edema intracerebral está afectando de una manera importante el nervio óptico para que puedan actuar los cirujanos, ¿no? Y eso sería todo lo que les quería presentar. Suena aburrido, pero ese esquemita que les enseñé es el básico. Y con eso tienen toda la información. Les agradezco por su infinita paciencia y veremos de cómo solucionar este tema informático que no entiendo por qué nunca ha pasado. Que tengan buenas noches y descansen un poco porque sé que están en maratones de clases. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ustedes que estén muy bien.